Todos conocemos a estos personajes, sus series de origen, historias, mitología de sus mundos. Desempeñan un rol fundamental en la vida de muchas personas. Sus narrativas se inyectaron en nuestras conciencias e hicieron reacción dentro de muchas de nuestras aspiraciones personales, sea por los valores transmitidos por la obra, o elementos en particular que aporten a nuestra necesidad natural de expresarnos en este mundo. Del cosplay a la escritura, de la escritura al dibujo, y del dibujo a la animación. El contenido que consumimos de alguna u otra forma va a repercutir en nuestro proceder, y para los artistas, lo que consumen se vuelve aún más vital. Dicha inspiración puede alentarnos a desarrollar nuestro propio estilo en el área en cuestión, siguiendo el camino natural hasta terminar en nuestras propias creaciones, alcanzar el tope e incluso poder posicionarse en el mismo pedestal que los autores de renombre. Pero hay excepciones a la regla, casos en donde nuestro estilo propio se apoya en un trabajo derivativo de lo que tanto amamos, donde utilicemos las obras que conocemos como motor artístico para trabajar nuestra propia narrativa sobre los personajes ya establecidos, deformando ciertos aspectos de su universo, adaptándose a nuevos usos y reglas, y quizás, solo quizás, esos trabajos pueden ser obras competentes, versiones de los productos originales aclamadas por los fanáticos, que pueden mejorar ciertos elementos de las originales o incluso exportar los suyos al producto del que están derivando. ¿Absurdo? Completamente, pero es totalmente cierto. Esto de lo que estoy hablando no es un fenómeno cualquiera. Esto es el fenómeno de las parodias a Bleach. En los años 2000, hubo un crecimiento notable en cuanto a la distribución de contenido en Internet. Las herramientas de comunicación se hicieron más efectivas con el pasar de los años, y la masificación de la red en el mundo fue un suceso de mayor importancia en nuestra sociedad. Vimos el nacimiento de los primeros servicios de mensajería directa efectiva, así como el nacimiento de los foros de discusión, entre los cuales el más destacable para propósitos de hoy es Newgrounds, el cual sigue vigente hoy en día. Si son muy jóvenes, quizás no tengan una idea clara de lo que fue este sitio web en su momento, así que les haré un resumen. Durante esos años, era muy común utilizar internet con fines de encontrar sitios donde estuviesen alojados juegos y animaciones Flash, el formato predominante para la creación de contenido en aquella época. En su momento no existía una plataforma de video centralizada como lo podría ser YouTube hoy en día, pero la mayor parte de los juegos y animaciones que podíamos ver alojados en otros sitios provenían de un mismo origen, Newgrounds. En la página existía cierta jerarquía del contenido más popular y más compartido en otros sitios web, como lo son fangames, las series originales o el material del que hablaremos hoy, las parodias. El fácil acceso a las herramientas proporcionadas por Macromedia Flash y a la simpleza a la hora de compartir el contenido en la página dejaron vía libre para muchos creadores a la hora de satirizar sus series, películas o videojuegos favoritos. Muchos hacían sus animaciones en situaciones nada convencionales, mientras que otros optaron por la simpleza del doblaje paródico. Este último, al ser más simple, se trasladó a más sitios web populares en el momento, como podían serlo somethingawful.com. La audiencia latina puede empatizar viendo esto, ya que no estamos nada alienados a ese concepto gracias a los creadores de contenido como el bananero o los distintos doblajes paródicos regionales. En el internet angloparlante era muy común hacer parodias de series retro, degradando el formato y haciendo más bizarros los mensajes morales normalmente fomentados en estos cartoons. Se aprovechaban de su naturaleza cartonada para hacer humor absurdo, no seguían una narrativa clara y el metraje mayormente permanecía sin editar. Esto nos lleva hasta el año 2006, en donde Martin Villani, conocido en internet como Little Kuribo, subiría a YouTube su primera parodia del anime Yu-Gi-Oh! El video consistía de un montaje de clips de Pegasus teniendo un duelo contra Yami Yugi, mientras de fondo sonaba el audio extraído de una sitcom británica conocida como I Am Alan Partridge. Villani publicitaría ese video en LiveJournal y recibiría muy buenos comentarios de la comunidad de Yu-Gi-Oh!, lo cual lo motivaría a seguir creando contenido siguiendo la línea de hacer sátira en base a los duelos de monstruos. Por cierto, si hay algún interesado en ver el video, tristemente tengo que informarles que actualmente se encuentra perdido debido a que fue eliminado de la plataforma hace mucho tiempo. Siguiendo con la historia, Martin se daría cuenta de que podía hacer una interpretación ligeramente cómica de la voz de Tristán en inglés, a su vez de que podía aprovechar para empezar a escribir guiones y darles voz él mismo. Luego de un periodo de prueba, inspirado por las parodias anteriormente mencionadas, el 14 de julio del 2006 sería subido el primer capítulo de lo que conoceríamos como Yu-Gi-Oh! The Bridge Series, una parodia resumida, como lo dice su nombre, del show original.
La serie nos relataría de igual forma la historia de Yugi Muto y sus amigos, pero tendría un enfoque mucho más satírico a la hora de referirse a los elementos más excéntricos de la obra. Chistes absurdos, groserías, la cuarta pared siendo destrozada en múltiples ocasiones, y lo extremadamente peligroso que puede resultar ser el duelo de monstruos al ser un juego mayoritariamente jugado por niños y adolescentes en el lore de la serie. El show tendría unas dosis muy altas de humor de todo tipo, como humor blanco o llegando a tener chistes discriminatorios a ciertos grupos, pero eso no le impediría obtener un alcance gigante para todos los internautas en esos años. Y como no, la serie es una joya del humor internetero de los 2000, una representación digna de su época cuando nos referimos a sus primeros episodios, y que nos dejaría momentos bastante icónicos para los años siguientes. So, that's against the rules, isn't it? Screw the rules, I have money. Eso sí, este formato no fue del agrado de algunos sectores, principalmente de los distribuidores de anime con presencia en internet de aquellos años. Al ser contenido derivativo, obviamente necesitan hacer uso mayoritario de clips provenientes de shows protegidos por el copyright, para así adulterar el contenido de distintas formas. En el momento donde todo esto estaba sucediendo, digamos que el mundo estaba pasando por muchos cambios en cuanto al uso de propiedad intelectual y el fair use dentro de las plataformas digitales, sobre todo a finales de los 2000. Este fue el periodo de tiempo donde los famosos escándalos de Viacom y otras empresas contra YouTube tuvieron lugar, por lo que durante 2006 y 2009 los videos de Little Kuriboh serían borrados múltiples veces de la plataforma. Esto no fue un impedimento, ya que de todas formas los videos no solo serían resubidos, sino que también se abriría una página web dedicada únicamente a alojar los capítulos de la serie, consagrando su estancia en internet y asegurando finalmente su iconicidad. El impacto de la serie, tanto en la comunidad de Yu-Gi-Oh! Como en el internet, fue enorme. Muchos memes, adaptaciones a otros idiomas y animaciones serían hechos. Little Kuriboh pasó a convertirse en una celebridad de talla mayor, para estándares del internet en esos años, claro, siendo invitado frecuentemente a convenciones de Yu-Gi-Oh! O sobre anime en general, además de tener cierta cercanía a personas involucradas dentro de la misma franquicia. La grandeza de Yu-Gi-Oh! Abridged como producto es completamente envidiable, su formato de humor simple y desvergonzado, la excelente modulación de voz de Little Kuriboh al interpretar la mayoría de personajes, la falta de música a la hora de ambientar que contribuye al tono más relajado. Incluso los actores y actrices de voz han expresado públicamente su simpatía por el show, citando sus líneas en convenciones. Hasta la secuela del libro de Ready Player One, titulada como Ready Player 2, podemos encontrar una mención directa de la serie de Yu-Gi-Oh! Abridged. Hasta el día de hoy siguen saliendo capítulos de la serie. Cada 2 años, pero siguen saliendo. Little Kuriboh mantiene cierta relevancia en la comunidad y a pesar de que ya no sube con tanta frecuencia capítulos de su show por diversas razones, se nota su amor por su creación y sabemos bien que posiblemente sea uno de los mayores orgullos de su vida. De todas formas, el alcance de Yu-Gi-Oh! Abridged no solo queda en eso, sino que tanto la serie así como su creador tienen el honor de ser los padres de un género, uno bastante importante para la parodia moderna. Ellos serían los pioneros del género Abridged. Al final de la década del 2000, hubo un boom de parodias que imitarían el trabajo realizado por Little Kuriboh, esto siendo aplicado a otras series. Sailor Moon Abridged, One Piece Abridged, Code Geass Abridged y muchas otras irían saliendo una seguida de la otra, incluso con la misma serie siendo parodiada por distintas personas. Muchas de estas trascendieron más allá de ser simplemente derivados de lo ya hecho por Little Kuriboh, mientras que otras cayeron en la desgracia al no ser lo suficientemente destacables, o al sucumbir ante las reclamaciones de copyright. Todo se mantuvo así hasta el año 2008, donde los usuarios Kaiser Neko, Lapinator, Masako X y Takahata 101 darían forma al grupo más importante y representativo del género Abridged, el grupo que daría luz a la que es posiblemente la parodia de este género más conocida y que mayor alcance tendría tanto en su franquicia como en personas externas a ella. Ese año, el Team 4-Star vería la luz y junto con él, nacería la leyenda de Dragon Ball Z Abridged. Los 4 miembros fundadores del Team 4-Star pasaron por una trayectoria considerable dentro de la comunidad de los Abridged. Por ejemplo, la figura principal del TFS, Scott Fredericks, Kaiser Neko, era reconocido por sus parodias de Lupin III y su estilo de edición altamente avanzado para esos años, cosa que lo hizo ganar reconocimiento entre los otros creadores del estilo. Llegó el punto en donde constantemente se le pedía que edite los intros de otras series Abridged, cosa que en palabras de Lapinator, tener un opening hecho por Kaiser Neko para The Abridged era símbolo de estatus. Lapinator y Masako también tenían su reputación dentro de la comunidad de la Abridged, y poco antes de conformar el grupo, ambos empezarían a parodiar las películas, porque claramente nadie de acuerdo se atrevería a resumir la serie entera. Pero al poco tiempo, Kaiser Neko se les acercaría con las intenciones de resumir todo Dragon Ball Z. Ante esto, Lapinator aceptaría solo si se cumplían 2 exigencias de su parte. Exigencias tan estrictas y específicas que definirían el proyecto por el resto de su existencia. Número 1.
Su espacio permanente en la sala de escritores del show. Número 2. Ser la voz de Vegeta. Ahora sí, el Team Forestar estaría completamente reunido y Dragon Ball Z Bridge vería la luz. Con esta serie quiero hacer un paréntesis, porque si bien hemos hecho un recuento de los orígenes de las parodias a Bridge con Little Kuribo y el humor de internet de los años 2000, tengo que decirles que absolutamente todo lo que dije hasta ahora ya no importa, ya que este show llegaría para redefinir el concepto de una parodia Bridge casi por completo. Los inicios del show fueron un poco hit or miss, no se alejaba mucho de la idea de una parodia común con chistes al azar y un sentido de la linealidad básico. Basta con ver alguno de los highlights de la primera saga solo para darse cuenta de lo poco definido que estaba tanto el humor como las cualidades de ciertos personajes. Aún así, desde esta primera temporada podemos ver una de las cualidades que diferenciaría al TFS del resto de parodiadores a Bridge. Si bien al inicio era algo difícil esclarecer ciertas cualidades, el crew de DBCA se esforzaba lo más que podían en pautar una personalidad para cada personaje, incluyendo los que desempeñaban un rol secundario. Una de las críticas más frecuentes que recibe la obra de Toriyama, así como algunos otros mangas, es el cómo con el pasar del tiempo se reducen los personajes de reparto para cada vez darle más foco a un conjunto reducido de protagonistas, o dejar todo el peso de las circunstancias en la espalda de un solo personaje. Dragon Ball Z Bridge no es un neketsu en toda regla, claramente, así que tiene más libertad a la hora de alterar el producto ya establecido y darle más foco a los personajes de reparto, logrando este cometido al hacer uso completo de su recurso que posee por núcleo, o sea, la comedia. Este personaje que tenemos enfrente es un excelente ejemplo de lo que estoy diciendo. Originalmente apareció en la saga Saiyajin luego del asesinato de Raditz. Se nos presentó como el acompañante bárbaro y agresivo del príncipe Vegeta, manejando la clásica dinámica de líder menos corpulento pero más estratega, sobrio y listo, con un acompañante que carecía de todas esas cualidades, siendo más brutal tanto en diálogos como en secuencias de lucha. En Dragon Ball Z Bridge se exageran estas cualidades de forma extrema, con Vegeta siendo más sobrio, calculador y de poca paciencia, mientras que Nappa es el contraste, la otra cara del dúo hiperactiva e inocente, cuya falta de sentido común más allá de ser molesta, nos termina regalando momentazos en donde mientras expone la estupidez de uno, la cordura del otro se lleva al límite. Todo esto que mencioné puede ser un tanto cliché al hacer uso de dinámicas que han estado por décadas en el mainstream, pero son cosas como estas las que hacen tan especial a DBCA, ese interés en darle una oportunidad a personajes que normalmente no tomarías en cuenta para contar una historia de Dragon Ball. La misma fórmula puede repetirse con otros personajes, ya sean Dende, Mr. Popo, el Gran Patriarca, Nail, así como su dinámica con Picoro y Kamisama, entre muchos otros. Incluso el mismo Nappa volvería de la muerte como Gak, en forma de fantasma y por unos cuantos episodios. En el caso de los protagonistas, pasa algo un tanto distinto. Sus cualidades reciben cambios, con muchas siendo exageradas o reemplazadas para propósitos de nuevamente favorecer la propuesta humorística del show. A Goku, por ejemplo, se le fueron ampliadas sus reacciones inocentes e infantiles respecto a todos los acontecimientos a los que se enfrenta en cada saga. Originalmente es un personaje muy inocente, pero con sus momentos de astucia y cierta madurez que lo acompaña en las situaciones de mayor importancia, sin rozar la delgada línea en la que solo sea un superhéroe. Es una persona egoísta que, si bien tiene cierto sentido de responsabilidad, mantiene sus deslices en donde vela por sus propios intereses, como su motivación de volverse cada vez más fuerte y así poder enfrentarse a oponentes de gran poder, careciendo a su vez de una personalidad sanguinaria que lo lleva a extremos más oscuros. En A Bridge podemos presenciar un personaje completamente irracional, alguien con una mentalidad semejante a la de un niño en el cuerpo de un adulto. Goku mantiene su sentido de la acción y sus atributos egoístas casi por completo, pero con un aumento gigantesco de su inocencia hasta el punto donde rayan la estupidez y la ignorancia. Esto sumado a su irresponsabilidad tanto con amigos como familia, especialmente con Gohan, es un punto con el que se bromea frecuentemente o se le hacen señalamientos más graves. Todo esto perfectamente puede sonar como las características de un personaje desagradable y molesto, pero en este caso, realmente no tanto. Al tener un núcleo principalmente enfocado en la comedia, la serie se esfuerza por suavizar su carácter haciendo lo apropiado para las situaciones en cuestión, con un excelente manejo del timing e impulsando las interacciones que demuestran el contraste entre Goku y el resto de personajes en escenarios poco usuales. El mundo en el que se lleva a cabo la historia es absurdo, no tanto como Goku, pero lo suficiente para ser consciente de sí mismo y no tomarse demasiado en serio. Como dije hace poco, el resto de cualidades absurdas se transfieren al resto del reparto. Krillin es el saco de boxeo, tomando base en su reputación dentro del lore original y expandiéndose hasta dar con alguien inseguro y socialmente incómodo. Una persona que intenta ser relajada, pero que la vida no deja de ofrecerle más derrotas que victorias. Esto último siendo representado en un gag con un contador, el cual va aumentando por cada vez que Krillin es humillado. Gohan va por una línea similar a la original,
se nos presenta como un niño llorón que aparentemente cuenta con más sentido común que el resto de adultos dentro de los guerreros Z. Se hace énfasis en su gran intelecto y madurez para su edad, pero también a su ineptitud social en momentos, su inocencia de infante y ciertas secuelas causadas por todas las situaciones que vive a lo largo del show. A algunos personajes se les fue alterada su personalidad, como es el caso de Cell, en donde originalmente era un personaje frío, calculador y ciertamente narcisista, que solo buscaba oportunidades para probar su poder, así como para perfeccionar en gran medida su organismo. En Abridged sigue siendo algo así, solo que se hacen chistes sobre cómo robó las células de los guerreros Z, los robos de técnicas, y por alguna razón posee un fetiche extraño sobre pelear con Goku, el cual posteriormente se repetiría con Gohan. Por momentos es una de las cosas más incómodas que tiene el show, pero también es tan absurdo que termina siendo algo cómico dependiendo a quién le preguntes. Todo este planteamiento respecto a personajes se utiliza constantemente para satirizar la narrativa del show, siguiendo el orden tradicional de los sucesos y cuestionando muchos momentos que frecuentemente son tema de discusión dentro de la fanbase de Dragon Ball, o en su defecto, cambiando el contexto para dar paso a momentos icónicos. Uno que puedo mencionar fácilmente y la mayoría lo reconocerá por su alcance es el momento en el que Goku decide dejar la pelea de Cell solo para enviar a Gohan al campo de batalla. En esa escena se discute mucho tanto la ética de dicha acción como la sanidad mental de Goku por mandar a su hijo de 12 años a pelear con la bestia más poderosa de la Tierra, solo para posteriormente darle una semilla del ermitaño a Cell y generar peores reacciones de sus compañeros. En ambas series los sucesos son los mismos, junto con el mismo orden, pero la diferencia mayor está en cómo se enfoca cada uno. En Z se utiliza como motor dramático para poner en duda las acciones de Goku, cosa que genera reacciones de sorpresa, disgusto e incertidumbre al resto de personajes presenciando el combate, para posteriormente generar un shock con la revelación de que Gohan es más poderoso que su padre. En Abridged el foco está en seguir la línea del chiste de las carencias paternales de Goku, en hacerlo ver como alguien negligente que, si bien anteriormente se ha demostrado de formas poco sutiles que es un genio estratégico para los combates, en esta ocasión arriesgó el destino de la Tierra y la vida de su hijo en un plan mal hecho en todos los aspectos. Luego de que Piccolo lo haya confrontado, él finalmente despierta y toma conciencia del padre tan carente que ha sido a lo largo del programa. ¿Pueden ver una diferencia ahora? En la original también ocurre la confrontación con Piccolo, pero no para ser un punto de que Goku sea una especie de mal padre entre comillas, más bien tirando a la idea de que en efecto Goku cometió un error estratégico enorme al desconocer en cierta forma a su hijo, no para evidenciar un comportamiento irresponsable con el que se ha hecho humor a lo largo del show. Luego de esta pequeña comparación, se puede afirmar que sin duda alguna la serie se defiende bien a la hora de desarrollar su propuesta humorística separada del tono original de Dragon Ball Z. Más allá de redoblar el anime, el Team Forestar doblaría también las películas especiales del show, siguiendo las mismas normas que comenté anteriormente. Luego de acabar la saga de Cell, al final del capítulo 60 se haría un teaser del futuro arco de Majin Buu, con la expectativa por ver el doblaje de la película de BoJack. Al menos hasta el momento en donde el TFS anunció que DBCA sería cancelado. Según su explicación, se quemaron luego de tantos años sacando episodio tras episodio. Llegaron al punto en donde directamente asumieron que no podrían mantener el estándar por más tiempo. Se encontraron en un dilema, de si seguir realizando episodios con el riesgo de comprometer la calidad del programa y a sabiendas de que nunca rozaría lo que llegó a ser en algún momento, o cortar por lo sano y dejar intacto el legado de su mayor creación, y al final decidieron optar por lo segundo. Si bien esto representó la pérdida de la Abridged más importante luego de que cayera el interés por este género, el impacto y legado que dejaron el Team Forestar junto con su creación prevalecieron en el internet y en todos quienes hayan disfrutado su versión del show de Toriyama. Memes, fanarts, citas de sus frases más icónicas, incluso el cast del programa fue invitado al doblaje de Dragon Ball Z Kai, The Final Chapters, aunque tristemente se eliminaría su participación del corte final. La parodia enriqueció mucho a la comunidad de anime y nos trajo muy buenos momentos, pero también hay que tener presente el elefante en la habitación, lo que posiblemente sea el elemento de mayor trascendencia del show a la franquicia y no necesariamente para bien. Al ser un programa tan globalmente conocido y ser mucho más accesible en comparación a la versión original, muchos prescindieron hacer un rewatch como tal del show, decantándose por disfrutar de la versión Abridged disponible en plataformas como YouTube. Esto generó muchos efectos secundarios a la larga, entre ellos y el más grande, los misconceptions. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en palabras simples podemos ponerlo como una especie de efecto Mandela o concepciones falsas creadas en base al poco acercamiento del material original, a su vez siendo complementado con el consumo frecuente de la versión paródica. De ahí vienen ciertos tropos como Krillin solo sirve como saco de boxeo, o la clásica de que Goku, un tipo que se sacrificó 2 veces por su esposa e hijo, es un mal padre, utilizando de argumento escenas de Abridged como si fuera una representación válida del canon. Tampoco ayuda el que algunos toman las virtudes del show como si fuera una especie de mejora de Dragon Ball Z, situación fácilmente aplicable a otros Abridged. Se crea la idea de que la versión resumida es superior a la original, un arreglo total de la serie, y eso no necesariamente es así, al menos no siempre.
En este video hemos repasado lo que ha sido el género desde su concepción, sus fuertes y los más grandes exponentes de este, cuyas virtudes han logrado atravesar la barrera de lo paródico hasta impactar en el resto de las franquicias de las que provienen. Si la pregunta principal de este video es si los Abridged son mejor que las originales, entonces la respuesta es no, pero porque no son directamente comparables. Son obras con su propio desempeño y metas impuestas a partir del trabajo original. Podemos voltear a ver al otro lado y notar las obvias similitudes al estar presenciando por un lado un trabajo derivativo, pero eso no lo limita para poder desarrollar su narrativa con sus propios objetivos, estilo e ideas. Podrá no ser un doblaje al pie de la letra, pero no pretende serlo y no tiene por qué serlo. Es un trabajo de talentosos artistas que solo quieren expresar su versión de un producto que ama mucho, y eso está bien, siempre y cuando se tome en cuenta esto a la hora de detenerse a reflexionar sobre ello. ¡Hey! ¿Qué tal todo? Yo sé que otra vez 2 meses sin subir video y por fin me aparezco, pero de verdad he estado muy atropellado estos meses, ¿no? O sea, he estado con la universidad, me enfermé, estuve con otros proyectos, el trabajo y bueno, todo se aglomeró, pero aquí estamos de regreso, otra vez siguiendo el ritmo de subir contenido, ¿no? Les agradezco un montón por quedarse hasta esta parte y de verdad, me alegra mucho, de verdad, que se tomen el tiempo de ver todo el contenido que yo hago, el apoyo que tenía el canal desde un inicio me parece... Eso me motiva siempre a seguir haciendo contenido, ¿no? Seguir haciendo videos. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Por aquí les dejo otros videos, si es que no los han visto. Mi cuenta de Twitter, que no uso mucho, la verdad. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Mm-hmm.